Cuento de hadas. Autor Stephen King. Capítulo 18. Hannah. Vías de acceso en forma de molinete. Horror en el estanque. Por fin, el reloj de sol. Un encuentro inoportuno. 1. Hannah debía de haber salido cuando cesó la lluvia, quizá para disfrutar del día, ya más despejado. Se encontraba sentada en un enorme trono dorado, bajo un toldo a rayas rojas y azules. No me pareció que estuviera bañado en oro sin más, y dudé mucho que las piedras preciosas incrustadas en el respaldo y los brazos del trono fueran de strass. Pensé que el rey y o la reina de Empis habrían quedado ridículamente pequeños encaramados en él, pero Hannah no solo lo llenaba, su descomunal trasero rebosaba por los costados entre los brazos dorados y los cojines de color púrpura imperial. La mujer que ocupaba ese trono robado, de eso no me cabía duda, era de una fealdad pavorosa. Desde donde me hallaba oculto, detrás de la fuente seca, era imposible saber cómo era de grande realmente. Pero yo mido 1,93 y tuve la impresión de que debía de sacarme otro 1,5 metros incluso sentada. De ser así, Hannah, de pie, debía de tener una estatura de al menos 6 metros. En otras palabras, era una auténtica giganta. Lucía por vestido una especie de carpa de circo del mismo púrpura imperial que los cojines en los que estaba sentada. Le llegaba hasta las pantorrillas, gruesas como troncos de árbol. Llevaba en los dedos, cada uno tan grande como mi mano, numerosos anillos. Resplandecían a la tenue luz del día. Si el día se despejaba más, despedirían fuego. El cabello castaño oscuro le caía en marañas apelmazadas hasta los hombros y por encima de la ola gigante que tenía por busto. El vestido anunciaba que era hembra, pero por lo demás habría sido difícil decirlo. Su rostro era una masa de bultos y grandes forúnculos infectados. Un ojo visqueaba, el otro sobresalía de la órbita. El labio superior se le elevaba hasta la nariz nudosa, revelando unos dientes afilados a modo de colmillos. Lo peor de todo, rodeaba el trono un semicírculo de huesos casi con toda seguridad humanos. Radar empezó a toser. Me volví hacia ella, acerqué mi cabeza a la suya y la miré a los ojos. «¡Shh, chica!», susurré. «Calla, por favor». Volvió a toser y después quedó en silencio. Aún temblaba. Me disponía a darme la vuelta cuando comenzó a toser de nuevo, más fuerte que antes. Creo que nos habría descubierto de no ser porque en ese momento Hannah decidió ponerse a cantar. «Hinca un clavo, Joe, amor mío, híncalo donde tú sabes, amor mío. Toda la noche, clavo tras clavo, híncame ese clavo nabo, oh clavo nabo, híncame ese clavo nabo». Sospeché que probablemente la letra no era de los hermanos Grimm. Prosiguió, por lo visto, era una de esas canciones de nunca acabar como un elefante se balanceaba, cosa que a mí me pareció muy bien porque Radar no paraba de toser. Le acaricié el pecho y el vientre intentando calmarla mientras Hannah bramaba algo así como «No tengas miedo» y «Joe, mi lucero». Medio esperé que la siguiente rima fuese «Híncamelo en el trasero». Yo continuaba acariciando a Radar y Hannah continuaba bramando cuando sonaron las campanadas del mediodía. A esa corta distancia del palacio eran ensordecedoras. El sonido reverberó. Aguardé a que Hannah se levantara y entrara en su cocina. No lo hizo.
En lugar de eso, se apretó con 2 dedos un forúnculo en aquel mentón suyo del tamaño de una pala y se lo reventó. Salió un chorro de pus amarillento. Se lo limpió con el pulpejo de la mano, lo examinó y lo arrojó a la calle. Luego se reacomodó. Esperé a que Radar arrancara a toser de nuevo. No tosió, pero tosería. Era solo cuestión de tiempo. Canta, pensé. Canta, pedazo de arpía enorme y horrible, antes de que mi perra empiece a toser otra vez y nuestros huesos acaben junto con los que, jodidamente perezosa como eres, no te dignas a Pero en lugar de cantar, se levantó. Fue como ver alzarse una montaña. Yo había utilizado una sencilla regla de proporcionalidad que había aprendido en la clase de matemáticas para calcular su estatura de pie, aunque me había quedado corto en la longitud de las piernas. El pasaje que separaba las 2 mitades de su casa debía de tener una altura de 6 metros, pero Hannah se vería obligada a agacharse para pasar por allí. Tras levantarse, se tiró del vestido, remetido en la raja del culo, y soltó un pedo sonoro e interminable. Me recordó el solo de trombón del tema instrumental preferido de mi padre, Midnight in Moscow. Tuve que taparme la boca con las manos para ahogar una carcajada. Sin detenerme a pensar si eso provocaría o no un ataque de tos, a Radar le hundí la cara en el pelaje húmedo del costado y di rienda suelta a un estallido de risa muda. Cerré los ojos, esperando a que Radar comenzara a toser de nuevo, o que una de las enormes manos de Hannah se cerrara en torno a mi garganta y me arrancara la cabeza del cuello. Eso no ocurrió, así que me asomé por el otro lado del pedestal de la fuente, a tiempo de ver a Hannah alejarse ruidosamente hacia el lado derecho de su casa. Era una mujer de una estatura alucinante. Podría haber mirado desde fuera por las ventanas de la planta de arriba sin el menor problema. Abrió la enorme puerta y de dentro salió un aroma a guiso de carne. Olía a asado de cerdo, pero tuve la horrible sospecha de que no era cerdo. Se agachó y entró. «Dame de comer, cabrón sin polla», atronó. «Tengo hambre». Es entonces cuando debes moverte, había dicho Claudia. Bueno, o algo parecido. Monté en el triciclo e, inclinado sobre el manillar como un ciclista en el último kilómetro del Tour de Francia, pedaleé hacia el pasaje. Antes de entrar eché un vistazo rápido a mi izquierda donde se hallaba el trono. Los huesos desechados eran pequeños, casi seguro de niños. En algunos había restos de cartílago y en otros pelo. Mirar fue un error que habría evitado si hubiera sido posible volver atrás, pero a veces, muy a menudo, no podemos contenernos, ¿verdad? 2. El pasaje, de unos 25 metros de longitud, era frío y húmedo, y lo delimitaban bloques de piedra cubiertos de musgo. En el extremo opuesto brillaba una luz intensa y cuando salí a la plaza pensé que quizá viera realmente el sol, pero no. Justo cuando abandonaba el pasaje, inclinado sobre el manillar, las nubes engulleron el valiente fragmento de cielo azul y se impuso de nuevo un gris sin matices. Me quedé paralizado ante lo que vieron mis ojos. Se me soltaron los pies de los pedales y el triciclo avanzó por inercia hasta detenerse. Me encontraba en el límite de una gran plaza abierta. 8 vías curvas accedían a aquel espacio desde 8 direcciones distintas. Antiguamente el pavimento debía de haber sido de colores vivos: verde, azul, magenta, añil, rojo, rosa, amarillo, naranja. Esos colores se degradaban. Supuse que con el tiempo serían tan grises como todo lo demás en Lilimar y más allá en la mayor parte de Empis.
Mirar aquellas vías de acceso curvas era como mirar un molinete gigantesco en otro tiempo alegre. Bordeaban esas curvas astas engalanadas con banderines. Años antes. ¿Cuántos? Tal vez chascaban y ondeaban en brisas no contaminadas por el hedor a podredumbre y descomposición. En ese momento colgaban flácidos y chorreaban aguas de lluvia. En el centro de ese enorme molinete se alzaba la estatua de otra mariposa con las alas y la cabeza destrozadas. Los restos hechos añicos se amontonaban en torno al pedestal en el que se erigía. Más allá, una calle más ancha conducía hacia la parte de atrás del palacio, con sus 3 chapiteles de color verde oscuro. Me imaginaba los distintos grupos de personas, los empisarios, que en otro tiempo abarrotaban esas vías de acceso curvas, confluyendo en una única muchedumbre, que se reían y empujaban amigablemente, se anticipaban al inminente entretenimiento, algunos portando almuerzos en cestas o canastas, algunos parándose a comprar a los vendedores de comida que voceaban su género. ¿Recuerdos para los niños? ¿Banderines? Por supuesto. Os aseguro que podía ver todo eso como si yo mismo hubiese estado allí. ¿Y por qué no? Había formado parte de esas multitudes en noches especiales para ver a los White Sox y un domingo inolvidable a los Bears de Chicago. Elevándose por encima de la parte de atrás del palacio, esa parte en concreto del palacio, ya que el complejo se extendía por doquier, vi un colosal muro curvo de piedra roja. En lo alto se sucedía una hilera de postes, cada uno de los cuales se hallaba coronado por artefactos alargados en forma de bandeja. Allí se había practicado algún tipo de deporte presenciado por muchedumbres entusiastas. No me cabía duda. La multitud había vociferado. En ese momento, las vías de acceso curvas y la entrada principal estaban vacíos y tan encantados como el resto de esa ciudad embrujada. En la clase de historia de quinto, mis compañeros y yo construimos un castillo de Lego. Por entonces nos parecía más un juego que aprendizaje, pero en retrospectiva veo que en realidad sí era aprendizaje. Aún recordaba casi todos los elementos arquitectónicos y observé algunos mientras me acercaba. Arbotantes, torrecillas, almenas, parapetos, incluso lo que quizá fuera una poterna. Pero como todo lo demás en Lilimar tenía algo anómalo. Las escaleras, sin orden ni concierto y sin el menor sentido que lloviera, circundaban y penetraban extrañas excrescencias en forma de setas venenosas, con ventanas estrechas, sin cristales. Podrían haber sido puestos de vigilancia, podrían haber sido Dios sabía qué. Algunas escaleras se entrecruzaban con lo que me recordaban a las de los dibujos de Escher, donde la vista no para de engañarte. Parpadeaba y las escaleras parecían volverse del revés. Parpadeaba de nuevo y estaban otra vez del derecho. Peor aún, daba la impresión de que todo el palacio, que carecía por completo de simetría, se hallaba en movimiento, como el castillo de Howl. Yo no veía exactamente cuándo ocurría, porque costaba abarcar todo aquello con la vista o con la mente. Las escaleras eran de distintos colores, como las vías de acceso del molinete, lo cual posiblemente induce a concebir una imagen alegre, pero la sensación en conjunto era de una sensibilidad incognoscible, como si no fuera un palacio en absoluto, sino una criatura pensante con un cerebro alienígena. Cobré conciencia de que tenía la imaginación desbocada. No cobré conciencia, pero me alegré mucho de que las marcas del señor Bowditch me hubieran guiado alrededor del palacio hasta el lado donde se hallaba el estadio. Así, aquellas ventanas de catedral no habían podido mirarme directamente. No sé bien hasta qué punto habría conseguido resistir su mirada verde.
Pedalé despacio a lo largo del ancho camino de entrada, donde las ruedas del triciclo fueron tropezando en adoquines mal ajustados. La parte de atrás del palacio era en su mayor parte muro ciego. Había una sucesión de grandes puertas rojas, 8 o 9, y un antiguo atasco de carretas, no pocas volcadas y un par hechas pedazos. No costaba imaginar a Hannah causando esos estragos, quizá por ira, quizá solo por diversión. Supuse que aquello era una zona de aprovisionamiento que los ricos y la realeza rara vez o nunca veían. Era el camino por el que llegaba la gente corriendo. Atisbé las iniciales descoloridas del señor Bowditch en uno de los bloques de piedra próximos a la zona de carga y descarga. No me sentía a gusto tan cerca del palacio, ni siquiera en el lado ciego porque casi lo veía moverse, palpitar. El trazo horizontal de la A señalaba a la izquierda, así que me desvié de la vía principal para seguir la flecha. Radar estaba tosiendo otra vez y mucho. Un rato antes, al apoyar la cara en su pelo para ahogar la risa, lo había notado húmedo, frío y apelmazado. ¿Podían los perros contraer una pulmonía? Decidí que era una pregunta estúpida. Probablemente cualquier ser vivo con pulmones podía contraerla. Otras iniciales me condujeron hasta una hilera de 6 u 8 arbotantes. Aunque podría haber pasado por debajo, preferí no hacerlo. Eran del mismo verde oscuro que las ventanas de las torres, quizá no de piedra, sino de algún tipo de cristal. Costaba creer que el cristal pudiera sostener la carga generada por un edificio de aquellas dimensiones, pero desde luego parecía cristal. Y una vez más, en el interior vi espirales negras que se revolvían lánguidamente unas en torno a otras al tiempo que subían y bajaban muy despacio. Mirar los arbotantes era como mirar una hilera de extrañas lámparas de lava, verdes y negras. Esas espirales negras en rotación me trajeron a la memoria varias películas de terror. Alien era una de ellas, Piraña era otra, y lamenté haberlas visto. Empezaba a pensar que iba a rodear el palacio por completo, lo que conllevaría quedar bajo la triple mirada de aquellos chapiteles, cuando llegué a un hueco en el muro. Lo formaban 2 alas sin ventanas del palacio que confluían en forma de V. Había bancos en torno a un pequeño estanque a la sombra de unas palmeras, delirante, pero cierto. Las palmeras ocultaban lo que se hallaba en lo más hondo de ese hueco, pero sobre ellas, a unos 30 metros de altura, se alzaba un poste coronado por un sol estilizado. Tenía cara, y los ojos se desplazaban a un lado y al otro como los ojos de un reloj Kit-Kat que se movieran al ritmo del tic-tac. A la derecha del estanque, el señor Bowditch había pintado las iniciales en un bloque de piedra. El trazo horizontal de esa A no tenía flecha. Esta vez la flecha salía del vértice. Casi oí al señor Bowditch decir: «Sigue recto, Charlie, y no pierdas tiempo». «Aguanta, radar, casi hemos llegado». Pedalé en la dirección que indicaba la flecha. Eso me llevó a la derecha del estanque, pequeño y bonito. No hacía falta que me detuviese a mirar dentro, entre 2 palmeras, no cuando mi objetivo ya se encontraba tan cerca, pero miré. Y pese a lo espantoso que fue lo que vi, ahora me alegro de haberlo visto. Lo cambió todo, aunque pasaría mucho tiempo hasta que entendiera plenamente la crucial importancia de ese momento. A veces miramos porque tenemos que recordar. A veces las cosas más horrendas son las que nos dan fuerza. Eso ahora lo sé. Sin embargo, entonces solo pensé: «Dios santo, es Ariel». En aquel instante, quizá en otro tiempo, de un azul relajante, pero para entonces cenagoso y turbio por efecto de la descomposición, yacían los restos de una sirena. Sin embargo, no era Ariel, la princesa de Disney, hija del rey Tritón y la reina Atenea.
No, no era ella. Casi con toda seguridad no era ella. No tenía la cola de un verde reluciente, ni los ojos azules, ni el cabello rojo y ondeante. Tampoco llevaba un coqueto sujetador morado. Pensé que esa sirena había sido en otro tiempo rubia, aunque se le había caído casi todo el pelo, que flotaba en la superficie del estanque. Tal vez la cola fuese antes verde, pero ahora era de un absurdo gris sin vida como su piel. Sus labios habían desaparecido dejando a la vista un semicírculo de dientes pequeños. Los ojos eran cuencas vacías. Sin embargo, tiempo atrás había sido hermosa. Estaba tan seguro de eso como de que en su día allí se habían congregado alegres muchedumbres para disfrutar de juegos o entretenimientos, hermosa y viva y rebosante de magia alegre e inocua. En otro tiempo ella nadaba allí. Ese había sido su hogar y la gente que había dedicado un rato a visitar ese pequeño oasis la había visto. La sirena los había visto a ellos y tanto unos como otras se habían refrescado en aquel rincón. Ahora estaba muerta, y un asta de hierro sobresalía del lugar donde su cola de pez se convertía en un torso humano y un revoltijo de tripas grises asomaba del agujero. Solo quedaba un amago de su antigua belleza y su gracia. Estaba tan muerta como cualquier pez que alguna vez hubiera muerto en un acuario, y flotaba allí, desvaídos ya sus colores antes alegres. Era un feo cadáver conservado parcialmente por el agua fría, mientras que una criatura fea de verdad, Hannah, vivía aún y cantaba y se tiraba pedos y disfrutaba de su pestilente comida. Malditos, pensé, todos malditos. El mal ha caído sobre esta tierra desventurada. Aquello no era un pensamiento de Charlie Reed, pero fue un pensamiento real. Sentí que el odio hacia Hannah brotaba dentro de mí, no porque hubiera matado a la sirenita. Pensé que la giganta la habría despedazado sin más, sino porque ella, Hannah, estaba viva y se interpondría en mi camino cuando regresara. Radar arrancó a toser otra vez, tan fuerte que oí que la cesta crujía detrás de mí. Rompí el hechizo del patético cadáver y pedaleé en torno al estanque, hacia el poste, con el sol en lo alto. 3. El reloj de sol ocupaba la parte del hueco donde se estrechaba la B formada por las dos salas del palacio. Delante, un letrero en lo alto de un poste de hierro, descolorido pero legible, todavía advertía «No pasar». La esfera tenía alrededor de 6 metros de diámetro, con lo que, si no me fallaban las cuentas, la circunferencia medía unos 18 metros. Vi las iniciales del señor Bowditch en el lado opuesto. Deseaba examinarlas detenidamente. Me habían guiado hasta allí, ahora que había llegado tal vez esas últimas me revelaran en qué dirección debía girar el reloj de sol. No era posible cruzar por encima con el triciclo de Claudia porque un ruedo de estacas negras y blancas de alrededor de 1 metro de altura delimitaban el perímetro del reloj de sol. Radar tosió, se atragantó y tosió un poco más. Jadeaba y temblaba. Tenía pegados los párpados de un ojo, pero me miraba con el otro. El pelo adherido al cuerpo me permitía ver, por más que prefiriese no verlo, su lastimosa delgadez casi esquelética. Desmonté del triciclo y tomándola en brazos la saqué de la cesta. Noté su temblor convulsivo contra mi pecho. Estremecimiento y relajación. Estremecimiento y relajación. Enseguida, chica, enseguida, dije, con la esperanza de estar en lo cierto, porque era su única oportunidad. Y al señor Bowditch le había dado resultado, ¿no? No obstante, incluso después de ver a la gigante y la sirena, me costaba creerlo. Pasé por encima de las estacas y atravesé el reloj de sol. Era de piedra y estaba dividido en 14 cuñas.
Ahora me parece que sé cuál es la duración de los días aquí, pensé. En el centro de cada cuña había un símbolo sencillo grabado, gastado pero reconocible todavía. Las dos lunas, el sol, un pez, un pájaro, un cerdo, un buey, una mariposa, una abeja, un haz de trigo, un puñado de bayas, una gota de agua, un árbol, un hombre desnudo y una mujer desnuda que estaba embarazada. Símbolos de la vida. Y cuando pasé junto al poste alto situado en el centro, oí el tic-tac de los ojos de la cara del sol al moverse de un lado a otro, marcando el tiempo. Pasé por encima de las estacas del extremo opuesto, todavía con radar en brazos. La lengua le colgaba flácida a un lado de la boca y tosía sin parar. Sí que le quedaba poco tiempo. Me situé delante del reloj de sol y las iniciales del señor Bowditch. El trazo horizontal de la A era una flecha ligeramente curva que señalaba a la derecha, lo que significaba que cuando girase el reloj de sol, si es que lo lograba, debía moverse en dirección contraria a las agujas del reloj. Parecía lógico. Eso esperé. Si me equivocaba, habría recorrido todo aquel camino solo para matar a mi perra, envejeciéndola aún más. Oí voces susurrantes y no les presté atención, solo pensaba en radar en ella nada más y sabía lo que debía hacer. Me agaché y la coloqué con delicadeza en la cuña que llevaba grabado el haz de trigo. Ella intentó levantar la cabeza, pero no pudo. La apoyó de costado en la piedra entre las patas y me miró con su único ojo bueno. Estaba tan débil que ya no tosía, se limitaba a resollar. Que esta sea la manera correcta y por favor Dios que dé resultado. Me arrodillé y agarré una de las estacas cortas que se sucedían a lo largo de la circunferencia del reloj. Tiré de ella con una mano, luego con las dos. No logré moverlo. Radar había empezado a emitir estertores de asfixia con cada inhalación ahogada. El costado se le hinchaba y contraía como un fuelle. Tiré con más fuerza. Nada. Me acordé de los entrenamientos de fútbol y de que yo era el único del equipo capaz no solo de desplazar el muñeco de placaje, sino también de derribarlo. Tira, hijo de puta, tira por la vida de tu perra. Me empleé a fondo. Piernas, espalda, brazos, hombros. Sentí que la sangre me subía por el cuello en tensión y me llegaba a la cabeza. Se suponía que en Lilimar debía guardar silencio, pero no pude reprimir un gruñido grave, fruto del esfuerzo. ¿Había sido el señor Bowditch capaz de hacer aquello? No veía cómo. Justo cuando pensaba que ni siquiera así podría moverlo, anoté un desplazamiento mínimo hacia la derecha. En modo alguno me veía capaz de tirar con más fuerza y sin embargo lo logré. Se me hincharon los músculos de los brazos, la espalda y el cuello. El reloj de sol empezó a moverse. Mi perra, en lugar de estar justo delante de mí, se encontraba ya ligeramente a mi derecha. Desplacé el peso hacia el otro lado y comencé a empujar con toda mi alma. Recordé que Claudia había dicho: «Aviva ese pompis». Desde luego, estaba avivándolo de lo lindo, probablemente a punto de volverlo del revés. En cuanto puse la rueda en movimiento, giró con más facilidad. La primera estaca me rebasó y agarré la siguiente. Volví a desplazar el peso y tiré de ella con todas mis fuerzas. Cuando esa pasó, agarré la otra. Me recordó al tío vivo de Cavanagh Park y cómo Bertie y yo lo hacíamos girar hasta que los niños montados en él gritaban de júbilo y terror, y sus madres nos pedían a gritos que parásemos antes de que alguno saliera volando. Radar recorrió un tercio de la circunferencia, luego la mitad, luego volvía hacia mí. El reloj de sol giraba ya con más fluidez. Quizá se había disgregado algún antiguo cuajarón de grasa en la maquinaria de debajo, pero seguí tirando de las estacas
para entonces abrazadas como si trepara por una cuerda. Me pareció advertir un cambio en radar, aunque pensé que posiblemente eran falsas ilusiones, hasta que el reloj me la trajo después de un giro completo. Tenía los 2 ojos abiertos. Tosía, pero el espantoso resuello había cesado y mantenía la cabeza en alto. El reloj de sol avanzó más deprisa y dejé de tirar de las estacas. Observé a Radar en su segundo circuito y vi que intentaba levantarse sobre las patas delanteras. Tenía las orejas en alto, ya no caídas en actitud abatida. Con la respiración entrecortada y la camiseta húmeda de sudor adherida al pecho y los costados, me puse en cuclillas e intenté calcular cuántas vueltas bastarían. Caí en la cuenta de que aún no sabía qué edad tenía Radar. ¿14 años? ¿Quizá incluso 15? Si cada giro equivalía a un año, 4 vueltas del reloj estarían bien. 6 la devolverían a la plenitud de la vida. Cuando pasó por delante de mí, vi que no solo se apoyaban las patas delanteras, iba sentada, y cuando volvió por tercera vez, noté algo a lo que apenas pude dar crédito. Radar estaba cobrando volumen, aumentando de peso. Aún no era la perra que había dado un susto de muerte a Andy Chen, pero iba camino a hacerlo. Solo una cosa me inquietaba. Incluso sin que tirara de las estacas, la velocidad del reloj iba en aumento. A la cuarta vuelta, me pareció advertir que Radar empezaba a preocuparse. A la quinta, se la veía asustada y la corriente de aire que produjo al pasar me apartó de la frente el cabello empapado de sudor. Tenía que sacarla de allí. Si no, acabaría viendo a mi perra convertida en cachorro y después en nada. Arriba, el tic-tac de los ojos del reloj se había acelerado y supe que si alzaba la vista, vería esos ojos ir de izquierda a derecha cada vez más deprisa, hasta que no fueran más que un borrón. En momentos de extrema tensión pueden pasarse por la cabeza cosas asombrosas. De pronto, acudió a mi mente una película del oeste que había visto con mi padre en Turner Classic Movies durante su época de alcoholismo. El triunfo de Buffalo Bill se titulaba. Lo que recordé fue a Charlton Heston galopando como alma que lleva el diablo hacia un solitario puesto fronterizo, donde una saca de correo colgaba de un gancho. Charlton la agarraba sin siquiera reducir la velocidad del caballo, y yo iba a tener que agarrar a Radar de la misma manera. No quería gritar, así que me agaché y tendí los brazos, esperando que ella lo entendiera. Cuando el reloj de sol completó la vuelta y ella me vio, se puso en pie. El viento generado por la esfera en rotación le alborotaba el pelaje como si la acariciaran unas manos invisibles. Si fallaba, Charlton Heston no había fallado con la saca de correo, aunque aquello era una película, tendría que saltar encima yo mismo, agarrarla y volver a saltar a tierra. Podía perder uno de mis 17 años durante el proceso, pero a veces las medidas desesperadas son las únicas medidas posibles. Finalmente, ni siquiera tuve que agarrarla. Poco antes, al poner a Radar en el reloj de sol, no era capaz de caminar sola. Después de 5, casi 6 vueltas, era una perra totalmente distinta. Contrajo los cuartos traseros, flexionó las ya poderosas patas de atrás y saltó a mis brazos extendidos. Fue como recibir el impacto de un saco de cemento. Caí de espaldas con Radar encima, con sus patas delanteras plantadas en mis hombros. Meneaba la cola con frenesí y me lamía la cara. ¡Para!, susurré, pero la orden no tuvo mucho efecto, porque me estaba riendo. Siguió lamiéndome. Al final, me incorporé y la miré bien. Antes pesaba unos 25 kilos, quizá menos. En ese momento había aumentado 35-40, ya no resollaba ni tosía. La mucosidad seca había desaparecido de su hocico como si nunca hubiese existido. Las canas se le habían esfumado tanto de la cara
como del lomo. Tenía muy poblada la cola, antes raída. Lo mejor de todo, el indicador más claro del cambio operado por el reloj de sol, eran los ojos. Ya no se le veían lechosos y aturdidos, como si no supiera exactamente qué ocurría dentro de ella o en el mundo exterior que la rodeaba. Mírate, susurré. Tuve que enjugarme los ojos. Pero mírate. 4. La abracé y me puse en pie. La posibilidad de encontrar las bolsas de oro ni se me pasó por la cabeza. Ya había tentado el hacerte más que suficiente por un día. Con eso bastaba. Era imposible que esa nueva versión mejorada de radar cupiese en la cesta de la parte de atrás del triciclo. Solo tuve que echarle una ojeada para darme cuenta de eso. Tampoco tenía la correa, se había quedado en casa de Claudia, en la carretilla de Dora. Creo que una parte de mí debía de estar convencida de que no volvería a necesitarla. Me agaché, le rodé los lados de la cara con las manos y la miré a los ojos de color castaño oscuro. Quédate a mi lado y estate callada. Ch, radar. Volvimos sobre nuestros pasos, yo pedaleando, radar trotando junto a mí. Hice el esfuerzo de no mirar en el estanque. Cuando nos acercábamos al pasaje de piedra empezó a llover otra vez. Hacia la mitad paré y desmonté del triciclo. Ordené a radar que se sentara y se quedara quieta. Despacio, con la espalda pegada a la pared cubierta de musgo del pasaje, me deslicé hasta el final. Radar me observó, pero no se movió. Buena perra. Me detuve cuando vi el brazo dorado de aquel trono grotescamente recargado. Di otro paso, alargué el cuello y comprobé que estaba vacío. La lluvia azotaba el toldo a rayas. ¿Dónde estaba Hannah? ¿En qué lado de aquella casa dividida en dos? ¿Y qué hacía? Preguntas vitales para las que no tenía respuesta. Tal vez seguía tomándose su comida del mediodía, que olía a carne de cerdo pero probablemente no lo era, o quizás se hubiera retirado a sus aposentos para la siesta. Creía que no habíamos tardado tiempo suficiente para dar por supuesto que había terminado de comer, pero no era más que una conjetura. El último rato, primero la sirena, después el reloj de sol, había sido intenso. Desde donde me hallaba veía la fuente seca justo enfrente. Nos proporcionaría un buen escondite, aunque solo si la alcanzábamos sin ser vistos. Pese a que no eran más de 50 metros, cuando imaginé las consecuencias de que nos sorprendieran en ese espacio abierto, se me antojó mucho más lejos. Aguzé el oído, atento a la atronadora voz de Hannah, más estentórea incluso que la de Claudia, pero no la oí. Alguna que otra estrofa de la canción del clavo nabo me habría sido útil para localizarla, pero he aquí una cosa que aprendí en la ciudad embrujada de Lilimar. Los gigantes nunca cantan cuando tú quieres. No obstante, había que tomar una decisión y decidí tratar de llegar a la fuente. Regresé hasta el radar y me disponía a montar en el triciclo cuando se oyó un portazo estruendoso a la izquierda del extremo del pasaje. Radar se sobresaltó y se volvió hacia allí al tiempo que un gruñido grave empezaba a formarse en el fondo de su pecho. La agarré antes de que se transformara en una andanada de ladridos y me agaché. «Calla, radar, shh». Oí mascullar a Hannah, algo que no distinguí, y sonó otro de aquellos extraordinarios pedos. Con ese no me entraron ganas de reír porque ella se paseaba lentamente ante la entrada del pasaje. Si miraba a su derecha, radar y yo podíamos arrimarnos a la pared y quizá pasar inadvertidos en la penumbra, pero el triciclo de Claudia era demasiado grande para no verlo, incluso si Hannah era miope. Desenfundé el revólver del señor Bowditch y lo sostuve a un lado. Si se volvía hacia nosotros, le dispararía. Y sabía exactamente a qué apuntaría, la hendidura enrojecida que le descendía por el centro de la frente. Nunca había practicado con el arma del señor Bowditch, ni con ningún arma,
pero tenía buena vista. Podía fallar la primera vez y aún así dispondría de otras 4 oportunidades. En cuanto al ruido, me acordé de los huesos desperdigados alrededor del trono y pensé, a la mierda el ruido. No miró en dirección a nosotros ni tampoco hacia la fuente. Mantenía la vista fija en sus pies y seguía musitando tal como hacía mi padre, recordé, antes de pronunciar un discurso en la cena anual de Overland National Insurance, cuando ganó el premio al empleado regional del año. Sostenía algo en la mano izquierda, pero permaneció casi oculto tras su cadera hasta que se lo llevó a la boca. Hannah se perdió de vista justo cuando se disponía a morderlo, y mejor así. Estoy casi seguro de que era un pie y de que tenía ya un mordisco en forma de media luna a un lado por debajo del tobillo. Temí que pudiera acomodarse en el trono para zamparse su postre, pero por lo visto la lluvia, pese a la protección del toldo, la disuadió. O quizá solo le apetecía echarse una siesta, fuera como fuese. Se oyó otro portazo, este a nuestra derecha, y después todo quedó en silencio. Enfundé el arma y me senté junto a mi perra. Incluso en la penumbre veía lo bien que estaba Radar, joven y fuerte. Me alegré. Tal vez os parezca una palabra insustancial, pero a mí no me lo parece. Creo que la alegría es algo muy, muy importante. No podía apartar las manos de su pelo y maravillarme de lo denso que lo tenía. 5. No quería esperar. Solo quería salir por piernas de Lirimar con mi perra renovada y llevarla a la cochera y verla comer todo lo que pudiese. Que sería mucho, no me cabía duda. Le daría un tarro entero de Origen y un par de bastoncitos de cecina. Luego contemplaríamos el regreso de las monarcas a su lugar de descanso. Eso era lo que quería. Pero me obligué a esperar y dejar a Hannah tiempo para relajarse. Conté hasta 500 de 10 en 10, luego de 5 en 5, luego de 2 en 2. No sabía si era tiempo suficiente para que la descomunal arpía entrara totalmente en modo siesta. Sin embargo, no podía esperar más. Alejarme de ella era importante, pero también lo era salir de la ciudad antes de que oscureciera, y no solo por los soldados de la noche. Algunas de las marcas del señor Bowditch estaban muy desvaídas, y si perdía el rastro, me vería en apuros. «Vamos», dije a Radar. «Pero silencio, chica, silencio». Tiré del triciclo porque quería tenerlo a mi espalda si de pronto Hannah salía y atacaba. Mientras ella lo apartaba de un golpe, tal vez yo tuviera tiempo de desenfundar y disparar. Además estaba Radar, que había recuperado su peso de combate. Sospechaba que si Hannah se metía con Radar, perdería algo de carne. Eso pensé. Sería agradable verlo. Ahora bien, ver a Hannah partirle el cuello a Radar de un brutal manotazo no sería agradable en absoluto. Me detuve un momento en la salida del pasaje y a continuación me encaminé hacia la fuente con Radar al lado. Había partidos, en especial contra nuestro principal rival, el St. John's, que parecían no terminar nunca. Pero el paseo en aquel espacio abierto entre la casa de Hannah y la fuente seca de la plaza fueron los 50 metros más largos de mi vida. Seguía esperando oír el fi-fa-fo-fum en versión empisaria y el temblor del suelo bajo sus pies cuando viniera corriendo hacia nosotros. Un ave graznó, quizá un cuervo, quizá un buitre, pero no se oyó nada más. Llegamos a la fuente y me apoyé en ella para enjugarme de la cara una mezcla de sudor y agua de lluvia. Radar me miraba. Ya no temblaba ni se estremecía, tampoco tosía. Sonreía. Para ella aquello era una aventura. Volví a echar un vistazo atrás en busca de Hannah. Luego monté y empecé a pedalear en dirección al elegante bulevar dividido en dos, donde en un tiempo lejano la élite, sin duda, se reunía para merendar y comentar los últimos chismorreos de la corte.
Quizá por las noches se organizaban barbacoas en pizarias o cotillones a la luz de los faroles en los grandes jardines traseros invadidos ahora por la mala hierba, los cardos y flores peligrosas. Avanzaba a buen ritmo, pero Radar mantuvo el paso sin dificultad, al trote, con la lengua colgándole despreocupadamente a un lado de la boca. Ahora llovía con fuerza, pero yo apenas lo notaba. Lo único que deseaba era desandar el camino y abandonar la ciudad. Ya me secaría entonces. Y si agarraba un resfriado, sin duda Claudia me atiborraría de caldo de pollo antes de que partiera hacia casa de Woody. Luego hacia la de Dora, luego hacia la mía. Mi padre me echaría un rapapolvo, pero cuando viera Radar, sé qué. Decidí no preocuparme por eso todavía. El primer objetivo era salir de aquella desapacible ciudad que no estaba vacía, ni mucho menos, y que no acababa de quedarse quieta. 6. Debería haber sido sencillo, sin más complicación que seguir las marcas del señor Bowditch en sentido inverso, yendo en dirección contraria a la que indicaban las flechas hasta llegar a la puerta principal. Sin embargo, cuando alcanzamos el punto donde habíamos entrado en el ancho bulevar, las iniciales habían desaparecido. Tenía la certeza de que estaban en un adoquín frente a un edificio descabalado rematado con una cúpula de cristal sucia, pero no vi ni rastro de ellas. ¿Podía haberlas borrado la lluvia? Parecía improbable teniendo en cuenta todo lo que debía de haber llovido a lo largo de los años, y aquellas en particular estaban aún bastante claras. Lo más probable era que me hubiera equivocado. Seguí pedaleando por el bulevar en busca de las letras AB. Después de dejar atrás otras 3 calles adyacentes sin ver la menor señal de ellas, me di media vuelta y volví hasta el edificio de la cúpula, el que tenía aspecto de banco. Sé que estaban aquí, dije, y señalé la calle tortuosa en dirección a una maceta de arcilla volcada que contenía un arbolito muerto. Me acuerdo de eso. Supongo que después de todo, la lluvia sí ha borrado las marcas. Vamos, Radar. Intranquilo, continué pedaleando despacio, atento a las siguientes iniciales, porque formaban una cadena, ¿no? Algo así como la cadena que me había llevado desde el fatal accidente de mi madre en el maldito puente hasta el cobertizo del señor Bowditch. Si un eslabón se rompía, existían muchas posibilidades de que me perdiera. Al anochecer aún estarías vagando por ese infierno, había dicho Claudia. Por esa estrecha calleja dimos un pasaje de antiguas tiendas abandonadas. Creí que habíamos pasado por allí, pero tampoco había señales. Si bien me pareció reconocer lo que tal vez fuera una botica en una acera, el edificio desmoronado de ojos vacíos en la acera de enfrente no me sonaba de nada. Miré alrededor en busca del palacio con la esperanza de orientarme, pero apenas resultaba visible bajo la lluvia torrencial. ¡Radar!, dije y señalé la esquina. ¿Hueles algo? Fue hacia donde le indicaba y olfateó la acera en mal estado. Después me miró esperando más instrucciones. No tenía ninguna que darle y desde luego no la culpaba. Al fin y al cabo habíamos ido hasta allí en el triciclo e incluso si hubiésemos ido a pie, el aguacero habría eliminado cualquier rastro. Vamos, dije. Seguimos por allí porque me parecía recordar la botica, pero también porque teníamos que ir por algún sitio. Pensé que lo mejor sería mantener el palacio a la vista e intentar encontrar el camino de regreso a la calle de los Gallien. Utilizar la vía principal podía ser peligroso. Eso parecía desprenderse del hecho de que las señales del señor Bowditch la eludieran, pero nos llevaría fuera de allí. Como ya he dicho, era una línea recta. El problema era que las calles parecían empeñadas en alejarnos del palacio más que aproximarnos a él. Incluso cuando la lluvia aflojaba y alcanzaba a ver de nuevo los 3 chapiteles, siempre parecían más lejos.
El palacio quedaba a nuestra izquierda y encontré muchas calles que iban en esa dirección, pero al final siempre quedaban cortadas o se desviaban de nuevo a la derecha. Los susurros eran más audibles, pese a que procuré quitarles importancia pensando que era el viento, no pude. El aire no se movía. En la periferia de mi visión me pareció que en un edificio de 2 plantas crecía una tercera, pero cuando miré atrás tenía solo 2. Tuve la impresión de que un edificio cuadrado se expandía hacia mí. Una gárgola representaba una criatura mitológica, quizá un grifo. Pareció volver la cabeza para observarnos. Si Radar vio o percibió algo de eso, no le inquietó, quizá por el placer que le producía su renovada fortaleza, pero a mí sí me inquietaba, y mucho. Cada vez me costaba más no pensar en Lilimar como en una entidad viva, semisintiente y decidida a no dejarnos marchar. La calle terminó ante nosotros en un barranco escarpado lleno de cascotes y agua estancada. Tampoco allí había salida. Dejándome llevar por un impulso, doblé por un callejón tan estrecho que las ruedas traseras del triciclo arrancaron fragmentos rojos de las paredes de ladrillo. Radar me precedía. De repente, se detuvo y se puso a ladrar. Eran ladridos sonoros y potentes, salidos de unos pulmones sanos. ¿Qué pasa? Volvió a ladrar y se sentó, con las orejas levantadas, mirando hacia la otra punta del callejón bajo la lluvia. Y de pronto, de detrás de la esquina de la calle en la que desembocaba el callejón, llegó una voz aguda que reconocí en el acto. «Hola, Salvador de insectos. ¿Todavía eres un chico irritable o ahora eres un chico asustado? ¿Uno que quiere irse corriendo a casa con su mamá pero no encuentra el camino?» A eso siguieron unas carcajadas. «He borrado tus marcas con lejía, ¿sabes? A ver si encuentras el camino de salida de Lily antes de que los soldados de la noche salgan a jugar. Para mí no es el problema. Este hombrecito se conoce las calles como la palma de la mano». Era Peterkin. Pero yo, en mi imaginación, veía a Christopher Polly. Polly tenía al menos una razón para buscar venganza. Le había roto las manos. ¿Qué le había hecho yo a Peterkin, aparte de obligarlo a dejar de torturar a un grillo rojo enorme? Avergonzarlo, eso era. No se me ocurría otra razón, pero yo sabía algo que él, casi con toda seguridad, ignoraba. La perra moribunda que él había visto en la carretera del reino no era la perra con la que viajaba en ese momento. Radar me miraba. Señalé hacia el otro extremo del callejón. ¡A por él! No hizo falta que se lo dijera 2 veces. Radar corrió hacia aquella desagradable voz, chapoteando con las patas en el agua teñida de polvo de ladrillo, y dobló la esquina como una flecha. Oí el chillido de sorpresa de Peterkin. A eso siguió una andanada de ladridos, de los que tanto habían asustado a Andy Chen tiempo atrás, y después un alarido de dolor. «¡Te arrepentirás!», gritó Peterkin. «¡Tú y tu condenado perro!». «Te agarraré, preciosa», pensé mientras pedaleaba por el estrecho callejón, recordando la frase de la bruja en El Mago de Oz. No podía ir tan deprisa como quería porque los tapacubos de las ruedas traseras rozaban las paredes. «Te agarraré y a tu chucho también». «¡Sujétalo!», grité. «¡Sujétalo, Radar!». Si ella conseguía retenerlo, Peterkin podía sacarnos de allí. Lo convencería tal como había convencido a Polly. Pero cuando me acercaba al extremo del callejón, Radar dobló de nuevo la esquina. Los perros pueden parecer avergonzados, cualquiera que haya vivido con uno lo sabe, y esa era la expresión de ella en ese momento. Peterkin había escapado, aunque no indemne. Entre los dientes, Radar tenía un jirón considerable de tela de color verde vivo que solo podía proceder del calzón de Peterkin.
Mejor aún, advertí 2 manchas de sangre. Llegué al final del callejón, miré a la derecha y lo vi trepar a la cornisa de la segunda planta de un edificio de piedra unos 20 o 30 metros calle abajo. Parecía una mosca humana. Vi el canalón metálico al que debía de haberse subido para escapar de radar, aunque no lo bastante rápido, y mientras lo observaba se encaramó una repisa y se quedó allí en cuclillas. Parecía a punto de desmoronarse y albergué la esperanza de que se diera bajo su peso, pero no tuve esa suerte. Tal vez habría ocurrido si Peterkin hubiera sido de tamaño normal. «¡Pagarás por esto!», vociferó blandiendo el puño en mi dirección. «Los soldados de la noche de entrada matarán a tu condenado perro. Espero que a ti no te maten. Quiero ver cómo Molly la Roja te saca las tripas en la justa». Desenfundé el 45. Pero antes de que pudiera disparar, dada la distancia, casi con toda seguridad habría fallado, profirió otro de aquellos gritos desapacibles y tras rodearse las diminutas rodillas con los diminutos brazos y encogerlas contra el diminuto pecho, se echó hacia atrás por una ventana y desapareció. «Bien», dije a Radar. «Ha sido emocionante, ¿no? ¿Qué te parece si salimos de aquí por patas?» Radar ladró una vez. «¿Y suelta ese trozo de pantalón antes de que te envenene?» Radar obedeció y seguimos avanzando. Cuando pasamos por delante de la ventana por la que había desaparecido Peterkin, permanecí atento por si acaso esperando que asomara como el blanco de una galería de tiro, pero tampoco tuve esa suerte. Supongo que los cobardes como él no conceden una segunda oportunidad, aunque a veces, si el destino es benévolo, dispones de una tercera. Podía abrigar esa esperanza. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.